At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenos días, bienvenidos a un programa más de Sonidos de Psicología, podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Y venimos con un nuevo programa en el que comentamos artículos publicados últimamente sobre psicología, ¿verdad, Álvaro? Eso es, venimos con un artículo de Journal of Affective Disorders de este año y se titula Antidepresivos o salir a correr. ¿Qué es más eficaz? Bueno, estamos entrando en las peleas, ¿no? A ver, en los últimos 20 años la verdad es que el tema de si los antidepresivos tienen una base teórica y una eficacia demostrada es algo que cada vez parece más claro que quizá no tanto, ¿no? Bueno, o sea, en primer lugar decir que, bueno, que en ningún momento nosotros vamos a ser partidarios de algo, sino que simplemente vamos a comentar los resultados de este artículo que pondremos en la descripción. Un artículo hecho en Holanda, en Ámsterdam y en la Universidad Libre de Ámsterdam y en Tilburg, en la Universidad de Tilburg, y con varios profesionales en los que han querido comparar un poco una intervención psicológica con personas que tenían trastornos de ansiedad y depresión. Y unos básicamente lo que han hecho es, seguir un tratamiento con antidepresivos, que ahora vamos a ver cuál es, y otros, han salido a correr 2 o 3 semanas sin tomar antidepresivos. Es decir, este estudio lo único que comparaba eran 2 grupos, ¿no? Con los más o menos las personas equilibradas en los trastornos, es decir, con una metodología correcta, de esta mitad se llaman grupos equilibrados, ¿no? Emparejados. Es decir, las personas de este grupo se parecen a las personas de este grupo, ya que no se puede hacer al azar, porque a lo mejor en un grupo quedarían todos los de ansiedad contra todos los de depresión, y no se puede hacer así, entonces se emparejan. Pues efectivamente, buenísima apreciación, Julio, porque efectivamente no es tan fácil. Además, sobre todo, no es tan fácil en este tipo de estudios donde, por ejemplo, tú no puedes obligar a alguien a que tome antidepresivos ni puedes obligar a alguien a que salga a correr. Con lo cual, ¿qué se hace? Bueno, pues efectivamente a gente la que está dispuesta a ser aleatorizada, a esa la puedes asignar al azar, pero hay gente que sí o sí quiere estar en un grupo o quiere estar en otro. Efectivamente, una vez tienen los 2 grupos, pues se van viendo sociodemográficas, se van viendo características del estilo de vida, por supuesto los niveles de ansiedad, de depresión, para que todo esté equilibrado, y características físicas de salud, que luego hablaremos de ellas también, para ver que todo está equilibrado. Todo está equilibrado menos que había en las personas que iban a pasar por el grupo de antidepresivos un poquito más de severidad en los síntomas de depresión. ¿Por qué se hace esto? Precisamente se hace para ver si hay alguna diferencia, en este caso había esta, y a partir de ahí se controla esa diferencia en los análisis estadísticos para que no afecte a los resultados. Es decir, esto es una manera, y de hecho una de las cosas por las que hemos traído este estudio es un poco por eso, ¿no? Para seguir mostrando la importancia de una correcta metodología y un correcto diseño de los estudios si queremos tener una base de evidencia en nuestra ciencia y en nuestra profesión, ¿no? Es decir, vale, pues si tenemos que comparar estos grupos de esta manera, pues vamos a controlar las cosas. No podemos hacerlo todo a lo caótico y luego esperar tener unos resultados concluyentes y sobre los que sentar bases. Efectivamente, sobre todo porque luego los resultados que tenemos no van a ser fiables, ¿no? Muy bien, con lo cual tenemos efectivamente 2 grupos. Uno que va a pasar por la terapia de salir a correr, y otros que van a pasar por la terapia, digamos, de antidepresivos. Antidepresivos, escitalopram, ¿no? Que básicamente una dosis de unos 10 miligramos al día, etcétera. Esta dosis se controla con un psiquiatra, ¿no? Y los participantes iban pasando pues a las 2 semanas, a las 6 semanas, a las 10 semanas, hasta las 16 semanas, que es lo que dura el estudio, 16 semanas, ¿no?
4 meses. Básicamente cuando te prescriben este tipo de antidepresivos, lo que hace el psiquiatra también es ver más o menos si la dosis te está sentando bien en términos de efectos secundarios, etcétera, para ver si te la sube hasta una cantidad máxima, ¿no? Esto tú, Julio, tú puedes decir un poco más. Sí, bueno, al final no es dar una pastilla y te tienes que tomar, es hacer un seguimiento, ver que todo está yendo bien, ver que no tienes sintomatología secundaria asociada y ver que no tiene efectos iatrogénicos. Eso es, con lo cual, digamos, iban mirando estas características, ¿no? Estos factores, y en algunos casos también se podía pautar, ¿no? Otro inhibidor de la recaptación de serotonina, que sería la sertralina, ¿no? Pues de unos 50 gramos, ¿no? En este caso. Miligramos. Miligramos, eso es. Entonces, menos mal que no la daba yo. Running therapy, la terapia de correr, en este caso, básicamente, ¿qué se basa? En salir a correr 2 o 3 veces por semana, unos 45 minutos. Realmente lo que se corre son unos 30 minutos, ¿vale? Y tienes unos 10 minutos de calentamiento y 5 de enfriamiento, ¿no? Durante 16 semanas. 2-3 veces a la semana. Normalmente lo que se suele hacer en este tipo de intervenciones, y se hace también en esta, es que lo ideal es entrenar entre el 65% y el 85% de tu capacidad, ¿no? De tu latido, ¿no? De tu latido del corazón por minuto, ¿no? Con lo cual, bueno, empieza en las primeras 4 semanas entre el 50 y el 70% de esa reserva, ¿no? de latido cardíaco, y llegan a estar entre el 70 y el 85%, ¿no? Para poder entrenar en esos márgenes, ¿no? Luego, después de los entrenamientos, pues efectivamente se controla, ¿no? esos latidos por minuto, y luego se los enseña también a los participantes para que puedan continuar, ¿no? A modo de, digamos, para apoyar, ¿no? Para apoyar que puedan continuar. O sea, al final los dos grupos tenían una supervisión, es decir, no solo sal cuando quieras, como quieras. Realmente. Pero es cierto que al final sal a correr de cierta manera, pero sal a correr 3 veces por semana. Es decir, no estaban aparte en terapia psicológica estructurada o no estructurada, pero de ningún tipo, no estaban teniendo sesiones colectivas, era salir a correr 3 veces a la semana, 30 minutos, más 10 de calentamiento y 5 de enfriamiento. Y ya está. Eso es. Y además salían a correr supervisados, ¿de acuerdo? Porque obviamente en este tipo de estudios, efectivamente, como tú dices, Julio, no es, haz 30 minutos de ejercicio en tu casa y vienes y me cuentas cómo te has sentido. No, sino que efectivamente está todo muy controlado, ¿no? Bueno, pues vamos ya con los resultados. Resultados en cuanto a salud mental. Remisión de ansiedad y depresión para el grupo de salir a correr, una remisión del 43,3%, para el grupo de los antidepresivos una remisión del 44,8%. No hay diferencia significativa. Es decir, la reducción de síntomas en ambos grupos es idéntica o casi idéntica, y en uno ha sido salir a correr 3 veces a la semana y en otro ha sido tomar todos los días la medicación pautada, ¿no? Efectivamente. Los dos, digamos que tienen efecto, tanto los antidepresivos como salir a correr tiene efecto en estos síntomas, hasta el punto de que en la semana 16 hay un 40 y pico % de personas en ambos grupos que ya llegan a 0, que la remisión de los síntomas son totales, ¿no? Pero no hay diferencia, es decir, no hay un tratamiento que es mejor que otro en este sentido. Tampoco lo hay si los separas por depresión y ansiedad. La diferencia sigue siendo no significativa. Uh-huh. Vale, o sea que por estos resultados, por lo menos así generales, parece que en un primer vistazo ambas prácticas son igualmente efectivas. Eso es. Sin embargo, bueno, cuando tú coges esta comparación y no lo haces tan longitudinalmente, tan a lo bruto. Más bien no coges todo el tratamiento desde el inicio hasta el final, sino que lo separas por puntos, ¿no? Temporales, como a las 4 semanas, a las 8 semanas. Es cierto que se ve que, aunque al final del tratamiento, al final de las 16 semanas, no hay diferencias, es cierto que parece que los antidepresivos actúan antes que la terapia de salir a correr. Vale, o sea que quizá los resultados a 4 semanas sean mejores con el tratamiento con antidepresivos,
que con salir a correr, pero es una diferencia que luego se recupera, por decirlo así, y acaba siendo una variación, una disminución de los síntomas idéntica. Eso es. Problema, entre comillas, que señalan los autores, es que, claro, aparte de centrarnos en los síntomas de salud mental, hay que centrarse también en los síntomas físicos, es decir, cómo afecta salir a correr y cómo afecta el uso de antidepresivos a, digamos, la salud física, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos cómo tienen medidas de un montón, digamos, de variables de salud física, como puede ser, por ejemplo, la capacidad pulmonar. En el caso de la capacidad pulmonar, obviamente, claro, sube con la terapia de correr. El peso, por ejemplo, sube con la toma de antidepresivos. La cintura baja con salir a correr, ¿no? Igual que el latido del corazón, ¿no? También baja con salir a correr, ¿no? Es decir, salir a correr tiene efectos positivos en la cintura, ¿no? En la longitud de la cintura, ¿no? Tiene efectos positivos en el latido del corazón, tiene efectos positivos en la capacidad pulmonar. Sin embargo, los antidepresivos, bueno, pues vemos efectos que no son tan deseables, ¿no? Como por ejemplo ese aumento de peso, ¿no? Aumento de la variabilidad del latido del corazón, ¿no? Descenso de esa variabilidad del latido. También algo tendencial, pero casi cerca de estar, cerca de ser significativo, como la presión sanguínea diastólica, y luego los triglicéridos, y también un aumento por el uso de antidepresivos de la proteína C reactiva, que es la que se genera con la inflamación, ¿no? Con lo cual vemos como es cierto que esos antidepresivos están asociados, ¿no?, a cambios en la salud física que no son tan deseables como los que tienen la terapia de salir a correr. Es decir, que parece que los resultados de ese estudio lo que muestran es que, vale, ambas estrategias funcionan de manera similar tras 4 meses, pero uno tiene mejores efectos en la salud física. Aparte de lo cual, también es probable que a nivel económico, socialmente, aunque la sanidad sea pública y gratuita, a nivel económico salir a correr es probable que sea mejor que gastar un consumo de antidepresivos diario, ¿no?, durante 4 meses. Efectivamente, yo creo que lo has resumido perfectamente. Es decir, los dos métodos funcionan, ¿de acuerdo? Los dos métodos tienen porcentajes de mejoría similares en el mismo tiempo, pero claro, luego hay que ver que efectivamente cada uno tiene sus consecuencias físicas, ¿no? Incluso consecuencias económicas. En este caso, pues salir a correr tiene consecuencias más favorables para la salud física, ¿no?, según este estudio, ¿no?, y según los resultados de esta investigación. Es cierto que lo que dices tú, que efectivamente, salir a correr te puede dar también, pues es un beneficio económico, ¿no?, incluso un beneficio social, etcétera, pero también tiene un problema, entre comillas, es decir, la adherencia a este tipo de intervenciones es mucho menor que la adherencia que tienen, por ejemplo, los tratamientos con farmacológicos, ¿no? Por ejemplo, la adherencia en este caso en los antidepresivos fue del 82%, mientras que para salir a correr fue del 52%. Es decir, que la gente que era más fácil continuar tomando antidepresivos que continuar haciendo deporte. Bueno, hacer deporte al final requiere un coste más alto de esfuerzo, pero también parece que mejores resultados, ¿no? Entonces quizá este tipo de estudios señalen la importancia de educar desde estos resultados para que esa adherencia aumente. Efectivamente, no es tan fácil como decirle a la gente, oye, sal a correr, que es mejor para tu cuerpo, porque hay problemas de motivación, hay problemas de adherencia, no siempre estamos efectivamente completamente motivados, completamente bien como para llevar a cabo este tipo de cosas, con lo cual todas las intervenciones también tienen que ir por ahí, sobre todo si queremos llevar a cabo intervenciones de este tipo, ¿no? Sustitutivas o complementarias, ¿no?, de otro tipo de intervenciones. Necesitamos también tener mucha conciencia de qué está sucediendo y de lo difícil que es, ¿no?, a veces que una persona pueda pues empezar y continuar con un tipo de tratamiento de este tipo, ¿no? Y además también otra limitación que sugieren los autores es que, por ejemplo, digamos que esto está hecho en condiciones normales, pero bueno, hay que mirar también que cada paciente probablemente tenga sus desregulaciones biológicas, ¿no? Entonces,
un tipo de terapia u otro tipo de terapia también le puede afectar específicamente en función de el momento en el que está, cómo está su cuerpo, ¿de acuerdo? Con lo cual ahí también hay que ver o incluso otras patologías, ¿no?, que tenga a la vez, ¿no? Y entonces ahí hay que ver también esos subgrupos, ¿no?, poblacionales con cierta patología, con cierto estado de ánimo, con cierta tendencia a X, ¿no?, cómo afecta también este tipo de intervenciones. Bueno, pues creo que lo vamos a dejar aquí. Os dejamos el enlace al artículo en la descripción, como siempre. Y pues nada, esperamos que este tipo de artículos además nos ayudan todos a plantearnos, bueno, hasta qué punto hacia dónde hemos llevado las intervenciones y las estrategias de intervención son las más adecuadas, o debemos plantearnos también de qué manera podemos mejorarlas, ¿no? Entonces, muchas gracias, Álvaro, por traer este tema tan interesante, y nos escuchamos a todos en el próximo programa de Sonidos de Psicología. Gracias, Julio. Hasta luego. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología. Every lottery ticket purchase keeps education in our state moving forward. In fact, the lottery has raised more than $200 million for state school buses to get our students to school safely every day. Then, the lottery helps those students go even further in their education by funding the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. So remember, when you play the lottery, you're keeping South Carolina students on the road to success. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.